Hola, bienvenidos hermanos a una nueva lectura bíblica. Estamos leyendo la palabra de Dios y vamos a hacerlo de dos versiones. Vamos a leer la palabra de Dios en Reina Valera 1960 y vamos a leer la palabra de Dios en la versión latinoamericana. Las dos versiones es el mismo mensaje en diferentes palabras, pero las dos tienen la palabra de Dios. Vamos a leer primero Reina Valera 1960 y después vamos a leer la versión latinoamericana. Romanos capítulo 11. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invocó a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? ¿Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que creyesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueran desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán: fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estarás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme,
Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues la bondad y la perseveridad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este ministerio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado la misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Acabamos de leer Reina Valera 1960. Habla de un remanente de Israel, la salvación de los gentiles y la restauración de Israel. Ahora vamos a leer la versión latinoamericana. ¿Cómo lo expresa la versión latinoamericana? ¿Qué palabras usa? Reina Valera 1960 lo expresó así. Ahora, la Biblia latinoamericana, Romanos capítulos 11, dice así. Entonces debo preguntar, ¿es posible que Dios haya rechazado a su pueblo? Por supuesto que no. Yo también soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No se acuerdan de lo que dice la Escritura acerca de Elías? Cuando éste acusaba a Israel ante Dios. Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, he quedado yo solo y además quieren matarme. ¿Y cuál fue la respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no se han arrodillado ante Baal. Lo mismo ocurre ahora. Queda un resto escogido por pura gracia. Yo digo por gracia y no porque cumplían. De otra manera, la gracia no sería gracia. ¿Y entonces qué? ¿Israel no encontró lo que buscaba? Pero sí lo encontraron esos elegidos mientras los demás se endurecían.
Dice la Escritura, Dios los embruteció, sus ojos no ven y sus oídos no oyen hasta el día de hoy. Y David dice que sus banquetes sean trampa y un lazo, una piedra donde caigan ellos mismos y encuentren ahí su castigo. Que sus ojos se oscurezcan y no vean, y que anden siempre con la espalda encorvada. De nuevo pregunto, ¿tropezaron y cayeron para no volver a levantarse? De ninguna manera. A consecuencia de su traspié, la salvación ha sido llevada a los paganos, y esto será un desafío para ellos. Si la caída de Israel fue una riqueza para el mundo y lo que perdieron enriqueció a las naciones paganas, ¿cómo será cuando Israel alcance su plenitud? A ustedes que no son judíos les digo, si yo, apóstol de los no judíos, tengo tanto empeño en cumplir con mi oficio, es porque quiero despertar los celos de mi raza y así salvar a algunos de ellos. Si al caer ellos el mundo se reconcilió con Dios, ¿qué significará su reintegración, sino que la vida resurge de entre los muertos? Cuando se consagran a Dios las primicias, queda todo bendecido. Si la raíz es santa, lo serán también las ramas. Ves que algunas ramas han sido cortadas, mientras que a ti te tomaron de un árbol silvestre para injertarte en el árbol bueno de ellos, beneficiándote así de la raíz y de la savia del olivo. No desprecies a esas ramas. ¿Cómo puedes sentirte superior? No eres tú el que sostiene la raíz, sino que es la raíz la que te sostiene a ti. Dirás tal vez, cortaron las ramas para injertarme a mí. Muy bien, no creyeron y fueron suprimidos, mientras que tú estás ahí gracias a la fe, pero no seas orgulloso y vigila tus pasos. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, menos aún te perdonará a ti. Fíjate que Dios es a la vez bondadoso y severo. Severo con aquellos que cayeron y bondadoso contigo, porque siempre que perseveres en el bien, pues de lo contrario, tú también serás cortado. En cuanto a ellos, si no se obstinan en rechazar la fe, serán injertados, pues Dios es capaz de injertarlos de nuevo. Si tú fuiste sacado del olivo silvestre, que era tu misma especie, para ser injertado en el olivo bueno, que no era tu especie, será mucho más fácil para ellos que son de la misma especie del olivo. Quiero, hermanos, que entiendan este misterio y no se sientan superiores. Una parte de Israel va a quedarse endurecida hasta que el conjunto de las naciones haya entrado. Entonces, todo Israel se salvará. Según dice la Escritura, de Sión saldrá el libertador que limpiará a los hijos de Jacob de todas sus fallas. Y esta es la alianza que yo haré con ellos después de borrar todos sus pecados. Si los miramos desde el Evangelio, ellos son enemigos, lo que es para el bien de ustedes, pero ateniéndose a la elección, ellos son amados en atención a sus padres. Porque Dios no se arrepiente de su llamado ni de sus dones. Pues bien, ustedes que no obedecían a Dios fueron perdonados a través de la rebeldía de los judíos. Ellos a su vez serán perdonados después de la actual rebeldía que les ha traído el perdón a ustedes. Así Dios hizo pasar a todos por la desobediencia, a fin de mostrar a todos su misericordia. Qué profunda es la riqueza, la sabiduría y la ciencia de Dios.
cómo indagar sus decisiones o reconocer sus caminos? ¿Quién entró jamás en los pensamientos del Señor? ¿A quién llamó para que fuere su consejero? ¿Quién le dio primero para que Dios tenga que devolvérselo? Todo viene de Él, por Él acontece y volverá a Él. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Palabra de Dios, hermanos, Biblia Latinoamericana, Romanos capítulo 11. Piensa, medita y practica la palabra de Dios. Que Dios te bendiga a este lado del cielo. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.